otro programa de Río Arriba, Río Abajo. Una alegría inmensa de que me acompañe un gran maestro y un gran amigo, Emilio Colón, que hoy día viene con la hija de uno de los grandes maestros del luterismo del siglo XVI, XVII, Amati. Amati suena a amor. ¿Qué relación tienes con ese instrumento que posa sobre tus piernas y que fue construido seguramente con mucho amor cerca de 400 años atrás? Realmente la relación con un instrumento que fue construido en 1690, con maderas que datan, las bandas de la madera datan de los 1500. Es algo como que uno se siente parte del universo, porque este instrumento, pues, tengo la dicha, el honor de que sea mi acompañante musical, pero yo lo cuido no solo por mí, lo cuido porque vienen otras generaciones que son los que lo disfrutarán, y hay que tener cuidado con estas obras de arte para que continúen. Cuando veo este instrumento, tú eres director de orquesta, eres violonchelista, eres un músico en esencia, productor de programas en Puerto Rico, profesor universitario, me viene un pensamiento. Contigo veo las mismas casi generaciones tecnológicas que podíamos haber vivido en la comunicación, el teléfono, el microchip, el nanochip, pero ahí veo desde el Renacimiento, pasando por el Barroco, cruzando por el Clasicismo, del Clasicismo al Romanticismo, habiéndome cruzado también por la era Rococó. Es decir, está la sumatoria, el modernismo musical, y esos instrumentos, calculo yo que en estos 330 años de vida, deben haber pasado por lo menos por unos 10 maestros diferentes. Cuéntanos qué te dice ese instrumento y qué poder encierra ese instrumento. Las historias que pudiese contar el instrumento, yo siento que las cuenta cada vez que hago un concierto, porque él habla por sí solo, tiene un sonido, tiene una voz, y esa voz se ha desarrollado a través de esos 300 años, porque dicen que todos estos instrumentos continúan mejorando como un buen vino. Y ahí está la diferencia de un instrumento moderno a un instrumento antiguo, donde ya han descubierto qué maderas usaron, qué barnices, saben todo, pero hacerlo sonar como esos instrumentos antiguos así, eso no se ha logrado todavía. Cuando tú estás frente a un instrumento de 330 años, que es la vida estimada del instrumento que portas en este momento, de este sortilegio y artilugio, ambas cosas al mismo tiempo, y esa carga de energía que lleva ese instrumento, me lleva a preguntarte, ¿qué potencia y qué se diferencia cuando obviamente seguramente está frente a un instrumento, una viola perfectamente fabricada, inclusive computarizada? ¿Cuál es la diferencia que notas entre el sortilegio y artilugio de esto y la herramienta pura contemporánea, querido amigo? Lo puedo contestar de la siguiente manera. Dios no me dio el poder de tener una voz para cantar. Y con este instrumento encontré la voz divina que buscaba. Y para realmente contestar la pregunta, han habido ocasiones donde, por razones de que estoy en un festival, pero voy para dar clases o algo, y no era necesario que iba a tocar un concierto, pues llevo otro instrumento moderno y de repente me dicen, alguien canceló, ¿podrías tocar en el concierto? Y toco el concierto, pero lloro por dentro, porque me falta la energía que me inspira este instrumento a crear algo más sublime,
ese es mi sentir. Te pregunto porque me he encontrado con unos artistas que tienen instrumentos antiguos. Este es quizás el amigo más cercano que tiene un instrumento del siglo XVII. Te pregunto, ¿el instrumento te escogió a ti o tú escogiste a esta hija de Amati o este hijo de Amati? Linda pregunta, porque yo he estado, como se dice, subiendo de categoría de instrumento poco a poco, ya que desafortunadamente estas obras se han convertido en obras de museo, obras de inversión, y nada, tuve la suerte de comenzar muy temprano con otros instrumentos. Y yo estaba tocando con un instrumento, el cual era por un constructor famoso francés. Su nombre es Jean-Baptiste Vuillaume. 1820 y algo, no me acuerdo de la fecha exacta. Y nada, muy linda voz, muy poderoso, pero me faltaba algo siempre. Y en ese momento comencé a probar un instrumento construido por Galliano, otro italiano, más joven que este, y me llaman. Hay este instrumento que acaba de salir de una bóveda en Ginebra, donde permanecía en una colección. Fue un instrumento de esos que escondieron durante la guerra, alguien lo compró y simplemente lo mantuvo como inversión. Me dicen, tienes que ver este instrumento. Ok. El instrumento lo enviaron a Londres a Chicago, lo voy a buscar. Precisamente, después de recibir el instrumento, vine a Ecuador a tocar con la orquesta en Guayaquil y con la orquesta en Loja. Y era impresionante porque descubrí que había algo en el timbre de la voz que era totalmente algo que cortaba a través del sonido de la orquesta. Y nunca había sentido algo de esa manera. Y en ese momento yo dije, esta es la voz que yo estaba buscando. Yo no la encontré. Ellos la encontraron y me encontraron a mí. Y juntos hemos desarrollado desde ese momento. Contigo está aproximadamente 20 años el instrumento. No. Vamos a decir que esto fue hace 30 años. 10 años. A 10 años recién. Sí. 10 años en tu poder. 10 años en mi poder. Tienes un cuidado y una sobreprotección sobre este instrumento. ¿Te sientes custodio de una tradición? ¿Te sientes, y para terminar con la presencia de este instrumento que no puede hablar, pero que tú puedes transferir un poco el tema de la significación en el mundo del arte, sobre todo en el mundo de las cuerdas, lo que significa un Amati o lo que significa un violín del maestro Stradivarius o de cualquier estroffabricante? Cuéntanos un poco de ese tema. Amati es reconocido como la familia que creó la tradición de lutería en Cremona. Recientemente fui a tocar un concierto en el medio de Estados Unidos, en el estado de South Dakota, donde increíblemente hay uno de los museos más importantes de instrumentos del mundo. Y ellos tienen el cello más antiguo del mundo, que es del 1525 aproximadamente. Resulta ser que ese instrumento es el bisabuelo de este. Entonces, Andrea Amati es el padre de la familia. De Andrea pasa a, no me acuerdo los nombres de ellos, luego viene el papá de él y y es fascinante porque tuve la oportunidad entonces de comparar, tocar los dos uno al lado del otro, 1525, 1690. Impresionante la diferencia. La belleza increíble de ese instrumento del 1525, pero la razón de ser de ese instrumento es distinta a la de este. En esa época,
el cello no era un instrumento solista, por lo cual el sonido era para que los violines, las violas y los cellos todos se mezclaran y crearan un solo sonido. Pero ya en esta época comienza al nacer del instrumentista solista, que eventualmente Stradivarius ya lo lleva al máximo. Pues, de acuerdo a la historia, este Amati, que se llamaba Jerónimo II, estudió con su papá, que era Niccolo Amati, y compañero de banco de trabajo era Antonio Stradivarius. Antonio ya moderniza los conceptos y por eso es que ya Jerónimo dice, me voy a retirar de todo esto. También hubo asuntos de política, impuestos, él no quería pagarle impuestos, se mudó a otro sitio y dejó todo ir. Nada, las cosas divertidas de la historia donde, ¿por qué razón a veces las dinastías mueren? Absolutamente. Este es el fin de los Amati. Este es el fin de los Amati. Y el inicio de Stradivarius. Correcto. En ese marco histórico, cuéntanos, ¿cómo te involucras tú con el violonchelo? ¿Cómo llega a tu historia, a tu vida el violonchelo como músico? No te digo porque ya la vez pasada me narraste cómo llegaste a ser músico, pero el violonchelo, ¿cómo se termina siendo la razón, en alguna forma, de estar tuya? No de ser, pero sí de estar en el planeta. Pues comenzó graciosamente, porque ya yo era pianista de niño, desde los 5 años, y mi hermana deseaba tocar el violín. Pues yo dije, yo voy a tocar el violín también, y mi mamá dijo que no. Alguien se apareció con un cello y ella me preguntó, ¿quieres tocar algo? Toca el cello. Yo, ok. Eventualmente, cuando hablaba de la voz, que no tengo el don de poder cantar, yo era niño soprano. Yo canté con orquesta y todo como solista soprano. Hasta el día que viene el cambio de voz y sonaba qué sé yo, un animal muriéndose o algo así. Y pues nada, eventualmente me di cuenta de que a través del violonchelo encontraba una voz que me hacía falta. A través del piano pues hacía música, pero esta se convirtió en mi voz. ¿Podríamos hacer que esa voz suene en las riberas del Daule, querido amigo? Es posible, necesito un arco. Cara, tengo que pedirle a mi esposa que me traiga un arco. Bueno, y Cara, cuéntanos un poco sobre Cara, tu compañera, tu alumna. Cara fue mi alumna en algún momento y cosas de la vida donde uno se da cuenta que la vida puede ser completamente diferente. Y ella es mi amiga, ella es mi colaboradora, todo lo hacemos juntos, es la madre de mi hija, así que es básicamente todo, aparte de que ella también es una gran artista. Vea usted. Adelante. Estás tocando ya a menudo en el Ecuador, este año 2 veces. Así es. ¿Qué te convoca permanente más allá de la voluntad del director de la Filarmónica de Guayaquil, al cual le podrías decir, no voy,
¿Qué te convoca, qué te convoca a venir a Guayaquil? ¿Qué sientes que está sucediendo en Guayaquil en el mundo de las artes que atrae a un hombre académico, un músico académico, a un productor de arte? ¿Qué lo atrae? Tengo mucha historia con Guayaquil en particular porque a principios de los 90 comencé a venir. Desarrollé una linda relación donde comencé a ayudar a jóvenes con sus instrumentos, jóvenes a estudiar. Me he llevado varios a estudiar a Estados Unidos y me encanta ver cómo ha subido tanto el nivel, continuo desarrollo. Aparte de eso, bellas amistades que no hay nada mejor que poder hacer música con gente que uno está feliz. Y cuando estoy aquí, han sido tantos los momentos y las situaciones, conversaciones que continúan creando nuevas posibilidades. Como la nueva obra que estrenaremos. Una sorpresa que no me quieres dar ni una nota. No, eso es una sorpresa. ¿Qué te inspiró a esa nueva obra, querido amigo? Pues sin saberlo, la inspiración fue caminando por la calle en Guayaquil, luego manejando hacia Garza Roja y la experiencia que tuvimos en el río como tal. Era un grupo de gente que comenzó tranquilo, eventualmente se convierte en un bullicio de alegría y luego conversaciones que juntos compartimos. Todos esos detalles eventualmente se convierten en sonidos. Y esos son los sonidos que por eso los mantengo como sorpresa para ver qué es la reacción. Cuando un hombre del trópico, tú eres puertorriqueño y caribeño, por ende y tropical en alguna forma, no en todas las formas, se mezcla con el sentido de la creación en la música clásica con una orquesta sinfónica o filarmónica. ¿Qué pincelazos le das? ¿Te puedes aislar de esa vibrata normal con la que terminas cerrando una composición de último concierto que terminaste más o menos? Veía a Pérez Prado, el Pérez Prado puertorriqueño. ¿Te marca esa vibrata emocional caribeña mucho? Yo considero que la música no es clásica. Clásico para mí es una referencia que es demasiado restrictiva. Para mí, el valor de la música está en la música universal. A lo que me refiero es, hay gran música escrita por alguien que pudiésemos decir que es un compositor de música popular. Pero son melodías que trascienden generaciones. Para mí ese es el arte de que se convierte en algo que 100 años más tarde todavía alguien está escuchando. Porque música del momento, 10 años más tarde ya nadie lo piensa. Pero la única razón por la cual escuchamos a Beethoven es porque hay momentos en su música que es tan sublime donde nadie se olvida. ¿Quién se olvida del motivo de la Quinta Sinfonía de Beethoven? Es tan simple, son 4 notas. Ta, 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 ta. Ya, eso es todo. Y con eso ha creado algo fuera de este mundo. Pues, de esa manera, para mí, en la composición, sí, me marca el Caribe, pero me marca la música afrocaribeña, me marca la música antigua norteamericana del jazz, pero me marca igualmente caminando en la calle por Guayaquil, estoy escuchando algo y eso me inspiró. Estando aquí, habían unos sonidos de la naturaleza
que me inspiraron y esos están en la música. Así que, no sé, nunca he pensado en que mi música es solamente de un sitio y que yo soy de un sitio. Para mí, yo soy parte del universo. ¿Podría, para despedir el programa, hacer una improvisación tropical con el hijo de Amati? Usualmente no improviso en el cello, ¿Ya? pero una improvisación tropical sería algo como... Gracias. Un placer. Tan, 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 tan. ¿Cómo es el paso? No. Vamos a ver lo que me dejaste mareado. Gracias. Un placer. Emilio Colón, desde el Parque Garza Roja, río arriba, río abajo. Un encuentro no solo con el gran músico, con el gran violonchelista, el director de orquesta que casualmente ha dirigido en estos días a la Filarmónica de Guayaquil, sino con un hombre que entiende esa relación entre el instrumento y el ser y puede comprender que en ese sortilegio artilugio de esta obra construida hace más de 300 años por un señor de apellido Amati, puede haber toda una trascendencia informativa. Podría decir una genética totalmente conectada al maestro Emilio Colón. Gracias por este generoso encuentro. Gracias por esta donación de saber a nuestros escuchas. Hasta el próximo encuentro. En Río Arriba, Río Abajo. Al frescor de la mañana se oyen cantar los gallos viejos, sol que me acompaña, salimos a aventurarnos. Río arriba, río abajo, mi balsa va navegando por estas tierras montubias, recorriendo los poblados. Río arriba, río abajo, mi balsa va navegando por estas tierras montubias, recorriendo los poblados. Navío de palo de balsa, los troncos bien amarrados.